Han pasado muchas cosas y últimamente, ¿cómo les explico? Hola, gracias por estar aquí un día más, pendientes de lo que ha pasado con la van, pendientes de mí, pendientes de mi vida. No es cierto. Te doy la bienvenida a mi casa. Te doy la bienvenida a un lugar muy especial para mí. Aquí es donde duermo y te voy a compartir hoy lo que ha pasado durante los últimos días, las últimas semanas. Estoy haciendo este video de 3 meses. Ya he vivido 3 meses en la van, no lo puedo creer. Siento que fue ayer que dejé la casa, pero pues bueno, hoy estoy aquí. Y tenía en mente este video desde ya varios días atrás, que quiero explicar. Bueno, no tengo que explicar, pero quiero darle seguimiento al proyecto y contarles. Yo les abrí esta ventana a mi vida, esta ventana a este proyecto, a la vida en una van, y para eso abrí este canal como un medio de comunicación para que ustedes puedan ver otras cosas por medio de este proyecto. Y yo decidí que quería compartirlo así, que quería hacerlo público, y es por eso que quiero continuar con él. Una de las principales cosas que dije que iba a pasar con este canal es que voy a ser 100% transparente con las cosas que estén pasando, 100% real. Les voy a contar lo bueno y les voy a contar lo malo. Pues bueno, son 3 meses viajando en la van y ha sido toda una montaña rusa de emociones, de sentimientos, de obstáculos que también he encontrado en el camino, pero también de cosas maravillosas como lugares hermosos que he visto o personas que he conocido. Ha habido de todo. Mi meta sigue siendo subirles un video cada semana, viernes de México y sábado de aquí de Nueva Zelanda. Ya sé, esto es para mí, yo creo que la parte más difícil, porque yo misma me puse esa meta y es algo que yo lo quiero así, aunque me ha costado mucho hacerlo porque primero nunca me imaginé que fuera tan complicado todo el proceso de creación de un video y de edición y de planeación y de todo lo que conlleva hacer un video. Estoy aprendiendo, y el tener la imagen y tener escrito que quiero hacer los videos cada viernes y sábado me da como el impulso para hacerlo. He sido bastante inconsistente con los videos, pero creo que ahora con la pandemia ya no hay competencias, ya se acabaron las competencias son entre uno mismo, y que yo compito conmigo misma, con lo que digo, con mi palabra, tratar de cumplir con las cosas que digo, con mis obligaciones, como eso de subir videos cada semana. Quiero de verdad apurarme y hacerlo porque es un compromiso conmigo misma. No pasa nada si no subo un video, no pasa nada si lo dejo de hacer, pero es lo que yo quiero y quiero que me tengan paciencia. Lo voy a hacer y lo voy a lograr. Ustedes van a ser ahí mi ayuda. Han pasado muchas cosas. Yo empecé a viajar en otoño. Todavía no hacía frío, empezaba el otoño, entonces todavía estaba un poquito más calientito el clima, estaba más soleado, pero ya entramos a invierno y, amigos, hace mucho frío. Hace mucho frío. Yo de por sí soy una persona que me da mucho frío, que siempre estoy con frío, siempre tengo que tener un suéter. El estar aquí en la van
ha sido uno de los mayores retos a los que me he enfrentado durante estos últimos meses. Son cosas que me encuentro en el camino que nunca me imaginé. Obviamente sí lo pensé, pero ya lo estoy viviendo y no sé qué vaya a pasar. Las personas con las que he hablado me han recomendado que no te quedes en La Habana en invierno porque neva más al sur y pues no queremos que algo más pase. Entonces estoy viendo todavía qué es lo que voy a hacer y qué es lo que va a pasar. El proyecto sigue, tranquilos, no cunda el pánico, todo va a estar bien. Es lo que yo me digo. Hay muchas cosas que quiero contarles, tengo muchos videos que quiero compartir con ustedes y espero de verdad que pronto pueda llegar al día de hoy con los videos, ponerme al corriente, porque como ustedes saben, los grabo y luego se los narro, entonces es como que ya pasó y ahora estoy pasando por otra etapa del viaje. Estoy en un lugar, he estado aquí durante las últimas semanas precisamente por eso, porque me gusta mucho tener un lugar, un espacio donde estar. Para mí ha sido difícil el no tener un espacio, o sea, esto es todo lo que tengo y a veces pues sí se necesita un lugar al menos fijo. Entonces llegué a este lugar en donde estoy, es un campamento. Aquí vivimos, ¿cuántas personas somos? Somos como 9 en total, 9 personas, pero muchos de ellos son parejas y cada uno vive en sus vans, duermen en sus vans o en sus coches o viven en carpas, en casas de campaña. Y llegué aquí pues sin muchas expectativas, como ya les he contado. Llegué a este lugar y ha estado bastante bien porque, bueno, al fondo hay una casa donde hay baños, hay regaderas, hay cocina y una pequeña sala para estar. Entonces pues se puede pasar bastante tiempo ahí, se puede calentar la comida, se puede hacer comida ahí y en la noche ya es venir a dormir a la van. Me ha costado bastante adaptarme a esta vida. Como les digo, soy una persona que me gusta mucho mis espacios, tener un lugar donde estar. Es por eso que me establecí por 2 años en Oakland, porque quería un lugar donde echar un poquito de raíces, tal vez, no sé. Pero el tener solo la van y tener que ir y venir a un lugar para hacer mis cosas, las cosas que necesito hacer es difícil. Y con el frío pues ha aumentado todo, la gravedad del asunto. Me da mucho frío, mucho frío. Y no sé, todavía estoy en el proceso de decidir qué es lo que va a pasar. Llueve todos los días, no ha parado de llover, solamente hoy salió el sol en la mañana. De hecho quería grabar este video en el solecito y afuera en el pastito para enseñarles un poquito del lugar, pero eso se los voy a guardar para otro video. Y salió el sol, pero estuve de verdad toda la mañana afuera tomando el sol porque no sale el sol y cuando sale la gente aprovecha para tomar un poquito de sol. Y hubo una noche que entré como en un momento de mucha nostalgia porque estaba lloviendo y la van les voy a poner el sonido que hace cuando llueve. Y yo estaba acostada y decía, pero qué necesidad. ¿Qué necesidad tengo de estar pasando esto? Afortunadamente no paso frío en la noche por ahora, porque tengo muchas cobijas y tengo un sleeping bag y tengo otras cosas que me protegen del frío. Duermo con gorrito y esa noche estaba muy triste
sí, triste y cuestionándome si de verdad esto es lo que quiero hacer, pero a veces pienso que no sé para dónde voy a llevar esto o cómo quiero que esto sea para mí algo más que solo llegar hasta aquí. Eso es por ahora, por los 3 meses. Les anuncié en el video pasado que les iba a mostrar qué es lo que pasó después en el viaje. También pasaron cosas, estuve mucho tiempo en Tauranga, más de lo que había esperado, más de lo que creía que iba a estar ahí, porque es un lugar muy cálido, sí, se sentía calorcito y yo quería estar así como en la playa y fue perfecto. Pero ya después decidí que tenía que moverme, tenía que irme porque mi meta era llegar al sur. Y bueno, les quiero contar la experiencia de Tauranga. Yo creo que esa es no todo se graba, ¿no? Y hay momentos que no se grabaron, pero hubo una que yo creo que es la que más me llenó el corazón y siempre dicen que somos seres sociales y es verdad, buscamos la interacción con las personas y el estar conectados con alguien. Y un día fui a la biblioteca en Tauranga y afuera ya estaba yo abriendo la camioneta para irme y llegó una persona con una capacidad diferente y venía como manejando un carrito. Él no puede hablar y tampoco puede moverse, más que mueve solamente la mano y sí habla, pero no se le entiende, es muy difícil entenderle a veces. Pero bueno, vino y me saludó y me dijo hola y me preguntó cómo estás y yo le contesté y después me preguntó mi nombre, pero era complicado entenderle lo que me estaba diciendo, pero bueno, podíamos comunicarnos y le contesté, le dije que Marisa y le pregunté su nombre, pero yo no podía descifrar lo que me estaba diciendo, no podía entender su nombre. Y fue muy chistoso porque dije, ok, voy a decirle el alfabeto y que él me vaya diciendo. Entonces empecé tipo A, B, C, D y así hasta que llegaba yo a las letras que formaban su nombre. Y al final fue Jeremy y fue una gran experiencia porque el conectar de esa manera con esta persona y que los dos estuviéramos interesados en saber nuestros nombres y la forma en la que no importa el lenguaje, mientras te puedas comunicar con alguien, eso me llenó mucho, me llenó de mucha paz el que una persona viniera a saludarme y que pudiéramos conectar de esa manera. Fue una experiencia muy bonita que me llevo en el corazón. Después de eso yo soy súper llorona y digo, me metí a llorar. Me metí tipo a llorar así como a veces nos quejamos por tantas cosas, o al menos yo, por lo que no tengo, pero a veces también hay que parar para agradecer lo que sí tenemos. Y hoy tengo esto, lo agradezco, sí paso frío, sí sufro, pero hay otras personas viviendo situaciones más difíciles y más complicadas que yo. Entonces, pues bueno, esos son los mensajes que les dejo. Después de eso me fui de ahí y quería ir sabía que iba rumbo a Rotorua. Tengo muchas cosas que decir de Rotorua porque es un lugar de otro mundo. Es literal, yo lo describo como Jurassic Park. Es increíble. La forma en la que decido a dónde voy y a qué lugares voy es porque ya los tengo algunos marcados en mi mapa de lugares que he ido escuchando, que me recomiendan amigos o gente que ha ido.
y los voy marcando en mi mapa y así voy siguiendo como que esa ruta. Y obvio sabía que tenía que ir a Rotorua, tenía algunos lugares marcados, pero no investigo hasta que ya estoy en el lugar. Casi siempre llego al lugar y ya ahí voy a la biblioteca, hago mi investigación. Tampoco me gusta ver mucho, no me gusta ver muchas imágenes, ni videos, ni nada. Investigo como lo más básico que hay que ver, que hay que hacer y voy. Porque me gusta mucho el factor sorpresa, me gusta vivirlo por mí misma y no exponerme antes a las imágenes de lo que puedo ver, si lo puedo ver yo con mis propios ojos. Y esto pasó con Rotorua. No tenía yo mucha idea de qué iba a encontrar ahí, solamente fui. Pero me dio una gran sorpresa desde el día 1. Llegué a este lugar, iba manejando y hay dos cosas que hice. La primera, fui a un museo, pero esto puede ser el sueño de cualquier persona, al menos el mío, que no me gusta mucho ir a lugares donde hay mucha gente. El museo estaba vacío, no había nadie. Había solo una pareja, dos personas cuando recién llegué, pero después se fueron y de verdad que estaba yo completamente sola en el museo. Y fue una experiencia muy divertida. Oli, estoy en un lugar maravilloso. En verdad estoy fascinada con este lugar. Voy a disfrutar tomando los videos y ya les avisaré cómo va todo. Les voy a postear las fotos para que vean cómo se ven las fotos, cómo se ven las paredes, con las pinturas, ya con las fotos, cuando tomas las fotos, que es el efecto 3D que se quiere lograr. Pero de verdad que por ahora estoy maravillada con este lugar. Está increíble, está todo ambientado, se puede escuchar la música de, por ejemplo, ahorita estamos como en donde hay agua y así, y no sé, como en el bosque, y se escuchan los pajaritos. Los quiero y gracias por estar en este video, gracias por acompañarme en todas mis aventuras, en todos los lugares a los que voy, y ya les iré posteando las fotos. Los quiero. Me la pasé súper bien. Es un museo que tiene pinturas en las paredes y que ellos te dicen en dónde te tienes que parar para lograr un efecto 3D. Y es para puras fotos, es para que vayas a tomarte fotos y está súper divertido. Yo me la pasé increíble. Siento que tenía mucho tiempo que no jugaba. Y te hago la pregunta a ti, ¿cuándo fue la última vez que jugaste? Cuando éramos niños y nuestros papás nos llevaban a algún lugar y nos aburríamos, lo primero que hacíamos era empezar a jugar. Pero hemos perdido eso con el tiempo. Ese día yo sentí que volví a ser niña. Me dije, mira, no hay nadie en el museo, nadie se va a reír de mí, soy completamente yo sola en un lugar increíble. Lo mínimo que puedo hacer es disfrutarlo. Me tomé un montón de fotos, jugué un montón. Me olvidé que era yo una adulta y me divertí como niña, yo sola, y fue muy divertido. Ahora veo los videos y digo, ay, ¿qué estaba haciendo? Pero me dejé llevar, me solté completamente a la experiencia y dije, lo que sea, como por algún motivo estoy aquí y tengo que disfrutarlo. ¿Por qué no lo voy a disfrutar? Bueno, tomé algunas fotos, pero esas me las voy a... Bueno, no es cierto, no tomé algunas, tomé un montón, tomé muchas fotos, muchas, pero esas me las voy a quedar para mí. Quiero que haya cosas que yo me quede, que yo guarde para mí. No publico todo, no posteo todo, hay cosas que se quedan grabadas en el corazón, en el alma.
Después de eso me fui al centro de Rotorua, porque ahí cerca estaba la biblioteca y estaba el parking para la van. Y cuando iba en camino para allá, vi algo increíble, algo que nunca mis ojos habían visto. Todavía no logro entender ese lugar. No logro entender qué maravilloso fue. Como les dije, no había leído ni investigado nada. Y cuando iba en la carretera, salía mucho vapor. Y yo seguí el vapor, así como, yo quiero ir a ese lugar. ¿Dónde es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando ahí? Me estacioné y fue increíble. Estamos en Rotorua y venía manejando y encontré este lugar que desde que llega se siente un olor bastante peculiar, pero es que, wow. Venía manejando, voy para el centro de Rotorua y pasé por este lugar y de verdad vi como humo saliendo del piso y dije, tengo que pararme ahí y tengo que ver qué está pasando. Y nada, encontré este lugar que, pues sí, literal, el agua está hirviendo abajo y está saliendo. Y se puede escuchar cómo hierve el agua, como si estuvieras en tu estufa y estás calentando el agua para tu café. Así se escucha. Espero de verdad que puedan escucharlo porque es de verdad impresionante. Es impresionante este lugar. No sé, en cualquier momento, no sé, no sé cómo explicar mis sentimientos en este momento, porque no puedo creer la naturaleza. No puedo creer este lugar, no puedo creer en dónde estoy, no puedo creer lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Se los prometo que es como estar en una película de terror. No es cierto, no tengo miedo, pero sí estoy muy impactada. Estoy muy impactada. Vengo caminando aquí, pero estoy impactada, se los juro que no esperaba encontrar este lugar. Tengo pensados ya varios lugares a los que quiero ir en los próximos días que voy a estar aquí en Rotorua. Pero es que este lugar está fuera de serie. Lo mejor, es que es gratis. Pool temperature is 100. Wow, this is, look, you can see this. It's the water. You can feel the heart of the water. Oh my goodness. Wow. Ok, acabo de llegar al lugar que vi cuando venía manejando y que se ve, es que tienen que verlo. Vi esto cuando venía manejando y dije, tengo que parar ahí. No puedo creer este lugar, de verdad, se los prometo que no tengo palabras. O sea, de verdad, no hay palabras para esto. No, ¿cómo puede pasar esto o sea, cómo la naturaleza es así? ¿Cómo es que existe este lugar? Dice que son 100 grados centígrados. El agua, la temperatura del agua está literalmente hirviendo. Se puede ver que está hirviendo, se puede sentir. Y el olor,
no sé cómo describir el olor de este lugar. Es como pesado. Nunca había sentido ese olor. No tengo ninguna referencia para él. No tengo ninguna referencia para este olor. Pero de verdad que wow. O sea, no hay palabras para esto. No hay palabras para este momento, para la naturaleza tan grande, nuestro planeta. Tenemos que cuidarlo tanto, nos da cosas tan maravillosas y nosotros lo estamos destruyendo. Y esto es vida. Esto es un mensaje de la naturaleza que me está mandando y que me está diciendo no puedo con este lugar. Yo creo que sin temor wow, sin temor a equivocarme, les voy a decir que este es el lugar más impresionante que he estado en mi vida. Wow. Es un lugar donde el agua está hirviendo en el suelo como a 100 grados centígrados. Es increíble, la naturaleza aquí me impacta cada día más. Yo no puedo creer que exista un lugar así. El olor era mal, olía como a huevo y es por el azufre. Sí les puedo decir que el estar ahí fue impactante. Estaba yo muy emocionada, estaba al borde de las lágrimas porque nunca había estado en un lugar así. Y eso está ahí, la gente vive ahí alrededor como si nada, y para mí fue muy impactante. Ver la naturaleza, ver nuestra tierra, nuestra madre, de esa forma. El agua hirviendo, había lodo que sale. Después estuve recorriendo, es un parque que está ahí. Hay muchas cosas muchos caminos que puedes tomar para ver pues esta belleza natural, increíble. Y todo es muy extraño en ese lugar. El olor todo el tiempo huele a azufre, todo el tiempo huele mal. Pues no mal, pero raro, extraño. Y las aves, los pájaros son súper raros también. De verdad es como estar en Jurassic Park. Es increíble. Se siente una vibra extraña. Se siente una vibra de que es un lugar muy peculiar, un lugar muy extraño. Al menos a mí me hizo cuestionarme mi existencia. ¿Cómo pueden existir estos lugares tan raros en el mundo y que nuestros ojos nunca se imaginan que eso existe? O al menos yo, mi existencia, en mi mundo eso no existía hasta que lo vi y me impactó mucho. Rotorua es muy extraño. Tienen mucha cultura de los nativos de aquí de Nueva Zelanda, la cultura Maori. Por todos lados se ven las maderas labradas que son muy características de ellos, de esta cultura. Y fue maravilloso, fue una experiencia muy bonita. También pasé varios días ahí y eso es lo que puedo decir de Rotorua. Seguimos en el camino, seguimos experimentando cosas. Yo les grabo y les cuento lo más que puedo, lo más que puedo grabar, que logro grabar, que veo, las cosas que me gustan. Yo creo que en este video ustedes van a ver lo que a mí me gusta, lo que yo quiero grabar, lo que me interesa.
lugares, cosas, animales. Ya les dije que estoy viviendo ahora mismo en un campamento y las personas que he conocido aquí son increíbles. Creo que siempre llegamos a los lugares donde hay cosas buenas para nosotros y siempre hay que verlo de esa manera. Los videos siguen, todo sigue, el proyecto sigue y como les digo, ustedes me dan muchos ánimos con sus mensajes, con sus mensajes de apoyo. Bueno, creo que será todo por el video de hoy. Estoy en el proceso de aprendizaje, de ver cómo puedo hacer mejor los videos, cómo puedo contarles más de lo que estoy haciendo y que puedan tener un poquito más de acceso a los lugares bonitos. Estoy en las redes sociales, también síganme. Sigan al proyecto para que eso me da como mucho feedback de que les está gustando. Hoy hice solamente el video en español porque necesitaba expresarme, necesitaba decirles cómo va todo, contarles. Por hoy creo que es suficiente, no sé cuánto hablé, no sé cuánto va a durar este video, pero ya hasta el final como que ya me dejé llevar con la hablada. Hasta hoy, hasta este momento creo que estoy ya como un poquito más suelta con las cosas que les quiero contar y que les quiero decir. Los veo en el siguiente video y no se olviden de darle like. Los quiero. Adiós.